Unidad 1. Estructura de la materia. Bueno, buen día chicos y chicas. Esto que vamos a empezar a ver, bueno, sería el primer temita del año, lo que va a ser la clase número 1. Todo lo que nosotros veamos acá en esta grabación, en este video, a medida que lo vamos comentando, ustedes lo van a tener que tener anotado por escrito en lo que va a ser una carpeta, la carpeta obligatoria de la materia físico-química. Así que bueno, a medida que vamos explicando, obviamente ustedes tienen la ventaja de ir parando el video, bueno, como quieran, van a ir tomando nota, como parte de la carpeta, como les dije. Bueno, ¿qué sería esto de la materia? Bueno, primero, la físico-química, como todo lo que son las ciencias, ¿no? Las ciencias naturales que ustedes estudiaron el año pasado, lo que hace es estudiar los distintos materiales, las características que hay de los distintos materiales, que es todo lo que nos rodea en el universo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos somos materia. Así que bueno, con respecto a esos distintos tipos de materiales, nosotros vamos a ir estudiando cada uno de ellos, sus características y demás cuestiones. Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablo de propiedades de la materia? Bueno, es meternos adentro. Si uno pudiese zambullirse, meterse en la materia por dentro, o sea, en la parte microscópica de la materia, ¿cómo estaría formada la materia? ¿Cómo estarían formados los distintos materiales? Así que bueno, vamos a primero comentar algunos ejemplos es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de materiales, no? Cuando hablamos de materiales es lo mismo que decir sustancias, por eso acá yo les pongo sustancias, porque es una palabrita que vamos a utilizar mucho a lo largo del año. En vez de decir materiales, vamos a cambiar ese término por el de sustancias. Así que, algunos ejemplos de sustancias, bueno, acá yo puse dos, que es por ejemplo el agua que tomamos todos los días, la sal que tenemos en casa, y hay millones de sustancias y de materiales distintos en el universo. Yo les nombro alguno más, pero bueno, a medida que vayamos avanzando en esta unidad, con los ejemplos y los ejercicios, van a ir surgiendo todos estos materiales que nosotros en parte ya conocemos. Por ejemplo, podríamos decir la madera. Otro material podría ser el plástico. Bien, en realidad hay distintos tipos de plástico, pero bueno, lo vamos a englobar como un solo tipo de plásticos, digamos, ¿no? Como para no complicarlo de entrada. Así que bueno, ahí yo por eso puse puntos suspensivos, porque en realidad podríamos interminablemente nombrar un montón de sustancias o materiales que conocemos. Bueno, de esas sustancias, de ese montón de sustancias que existen, ustedes van a notar en una flechita ahí, ven que dice que algunas sustancias de estas que conocemos se llaman elementos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son unas pocas sustancias, estos elementos que están en la naturaleza y que los podemos ver en la tabla periódica. O sea, en la tabla periódica vamos a ver un montón de elementos, igual no son más de 100, son pocos comparado con la cantidad de sustancias de otro tipo que existen, pero estos elementos se encuentran en la tabla periódica. Así que yo lo que les voy a pedir, ya que estamos, es que aparte de la carpeta, otro de los elementos que van a necesitar es lo que se conoce como tabla periódica de los elementos, que lo pueden pedir en cualquier fotocopiadora, en una librería, como tabla periódica de los elementos. Eso vayan consiguiéndolo porque más temprano que tarde lo vamos a necesitar. Yo se las voy a mostrar acá, una tabla periódica que esta es de las más comunes que hay. Ven que dice tabla periódica de los elementos, tiene este reverso. Pueden ser, algunas son azules, estas verdes,
El título es tabla periódica de los elementos, pero nosotros por ahora nos va a interesar esta parte, la parte principal de la tabla. Que hay un montón de casilleros, de rectangulitos, donde acá están cada una de estas sustancias, de estos elementos que les comentaba. Entonces, por ejemplo, van a ver que hay unos que son muy conocidos. Por ejemplo, que ahora lo vamos a ver ahí, también lo vamos a escribir, tenemos por ejemplo el oxígeno que respiramos. Ven que hay un nombre, después hay un montón de números acá que después vamos a ver cuáles utilizamos más adelante, pero por ahora vamos a utilizar el nombre del elemento, o sea el oxígeno, el que está en el aire que respiramos, y la letra O, que es el símbolo. Generalmente coincide con las iniciales del nombre del elemento. ¿Bien? Otro que es muy conocido es el carbono. ¿Bien? El aluminio es un metal, Al. El hierro, se dan cuenta que es Fe, el símbolo. Bueno, y así a lo largo del año vamos a ir conociendo de a poco muchos de estos elementos. Así que recuerden comprar esta tabla periódica porque va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, ahora vamos a seguir con la anotación en la carpeta. De todo esto que vimos, bueno, vamos a anotar algunos de estos elementos que les di. Por ejemplo, yo elegí 3. ¿Ven? ¿Qué es? ¿Ven? Anotan el oxígeno, que es con la letra O, el aluminio, el hierro y, bueno, por supuesto, muchísimos más. Bueno, acá les pregunto si saben los símbolos. Bueno, los símbolos es, como les decía, la letrita o el par de letras que están al lado del nombre, ¿no? Bueno, otra cosita que vamos a hablar de las sustancias es que estas sustancias, por ejemplo, que vimos acá, o el agua, la sal, etc., en realidad las sustancias, digamos, se pueden presentar puras, o sea, únicamente esa sustancia. Yo, por ejemplo, en un vaso tengo solamente agua, tengo agua pura, no tengo otra cosa. Tengo solamente agua, entonces eso es una sustancia pura. En otro recipiente, en otro vasito, tengo alcohol, que es otra sustancia pura. ¿Por qué? Porque solamente tenemos alcohol. Distinto es el caso en el cual hay una mezcla de sustancias, que esto se va a dar mucho, incluso en la naturaleza, que las sustancias no se encuentran solas, o puras, sino que se encuentran mezcladas, distintos tipos de sustancias mezcladas. Por ejemplo, si en un recipiente ustedes tienen sal más agua, ahí tienen dos sustancias que están mezcladas. No es pura, no hay agua pura, sino que el agua tiene una sal disuelta, mezclada. ¿Bien? O, por ejemplo, en un recipiente que tengo agua más arena. Yo acá arriba haríamos el agua y acá en el fondo que está depositada la arena. Ahora bien, ¿qué diferencia podemos encontrar entre estos dos recipientes? Bueno, podríamos decir que esto, bueno, tiene que ver con un temita del año pasado, que capaz que lo vieron, que es el de sistemas materiales, que es lo que vamos a ir repasando ahora como repaso de primer año. Es decir, ustedes acá lo que podemos ver es la sal. Cuando la sal está disuelta con el agua, podemos ver una sola fase. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo distinguir el agua de la sal. La sal está mezclada perfectamente en el agua y no la puedo ver. Está tan bien mezclada el agua con la sal que no puedo distinguir una de otra. Entonces ahí se dice que vemos una sola fase. Por ejemplo, una fase transparente o incolora. ¿Ven? En cambio acá, que por eso se los dibujé, sí podemos distinguir dos fases. ¿Por qué? Porque hay dos partes distinguibles por el color. Por un lado tenemos la arena y por otro lado tenemos el agua. ¿Bien? Entonces, ¿cómo diferenciamos a uno de otro? Bueno, el sistema que está formado por una sola fase, vemos todo por igual, se llama sistema homogéneo.
O sea, ¿por qué homogéneo? Porque se ve todo por igual. En cambio, en el sistema donde se ven distintas partes, pueden ser dos o más partes incluso, se llama heterogéneo. Vamos a completar ahí, así lo pueden copiar bien, sería heterogéneo. Bueno, en este sistema homogéneo, que vemos una fase, en este caso hay dos sustancias. O sea, por un lado, yo les puedo pedir, ¿cuántas fases ven? Ven una. Pero ¿cuántas sustancias hay? Tenemos la sal y el agua. Entonces hay dos sustancias. Y acá también tenemos dos fases y dos sustancias, porque tengo arena y agua. ¿eh? Pero bueno, la diferencia es que acá se distingue una sola fase y acá hay dos. Bueno, entonces de acuerdo a esto que les comenté, podríamos definir lo que es el sistema material. O sea, ¿qué es un sistema material? De acuerdo a lo que vimos recién. Los sistemas materiales pueden ser homogéneos o heterogéneos. Homogéneos es cuando está formado por una sola fase y heterogéneo es cuando observamos dos o más fases. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio donde podemos ir dando distintos ejemplos, más ejemplos de sistemas homogéneos y heterogéneos que conozcamos. Yo anoté, ven, acá vamos a poner una columna, vamos a poner homogéneos y acá heterogéneos. Y hacemos una listita, por ejemplo, no sé, de 3, 4 casos. Entonces arrancamos, por ejemplo, la lista con, por ejemplo, otro sistema homogéneo puede ser la tinta. ¿Ven? La tinta, por ejemplo, de azul, se ve todo por igual también. Entonces, tranquilamente es un sistema homogéneo. Otro caso de un sistema heterogéneo podría ser el agua, que está mezclada con piedritas de mármol, donde también podemos distinguir ahí una cosa de la otra. ¿eh? Es un sistema heterogéneo. Así que, bueno, ustedes pueden pensar y completar acá, ven estos renglones que faltan, dos o tres más de cada uno, homogéneo y heterogéneo, como un ejercicio como como para refrescar un poquitito esto y completar, ¿no? esta parte. Bueno, entonces yo lo que diría es que con lo que nosotros vimos hasta ahora, es simplemente eso, es una pequeña introducción sobre sistemas materiales en esto que sería la clase número 1. Entonces, estos ejercicios los pueden copiar directamente de acá, ahora se los dicto, lo ven después del video bien, lo copian obviamente en la carpeta y van a responder ahora lo que les pido. Entonces, a ver para que quede claro, estos son ejercicios, son dos ejercicios que van a hacer para la próxima, sería el miércoles que viene. Hoy sería 17, sería para el 24, como parte de esta clase número 1. Este es un ejercicio de repaso, no es que lleva nota, sino que ustedes me lo van a dar el miércoles 24 de marzo. ¿Qué les iba a decir? O sea, la próxima clase. Y bueno, yo los veo y lo corrijo, pero no es que van a tener notas, sino que es como parte de esta unidad, como una guía de ejercitación que vamos a ir viendo, ¿bien? Bueno, entonces, el ejercicio 1 diría lo siguiente. En base a lo que estuvimos viendo hasta acá, van a clasificar al sistema material en homogéneo o heterogéneo. Nada más que eso, ponen al lado si es homogéneo o heterogéneo. Y esta sería la lista, ¿ven? Arrancamos con A, aspirina, B, café con leche, todo esto lo van anotando, ¿ven? C, papel con mancha de tinta, D, pintura roja, E, mezcla de acerrín con limaduras de hierro, F, un árbol, G, tinta china, H, nafta e I, ensalada mixta.
Bueno, una vez que completan esto, van a hacer otro ejercicio que es un poquito más completo, donde, que sería el número 2, donde aparte de clasificar el sistema, como hicieron acá, en homogéneo o heterogéneo, además tienen que indicar el número de fases que ven y el número de sustancias. Y ahí va la lista, ¿ven? Tenemos A, alcohol, B, alcohol más arena, C, agua azucarada, D, agua con aceite, E, agua salada más azufre en polvo, F, agua salada más nafta, G, agua con hielo, H, alambres de cobre, e I, azúcar con una barra de azufre. Así que bueno, esto lo van contestando. Si tienen alguna duda en el medio, bueno, me consultan, pues me dejan por escrito a través del Classroom, no hay ningún problema. Yo a lo mejor no les contesto enseguida porque bueno, estoy con otras clases, pero bueno, se los responderé. Pero bueno, por ahora van haciendo esto, ¿eh? Así que esto me lo entregarían la semana que viene. Bien, así que bueno, suerte y bueno, buen comienzo.